Arnaud, de padres franceses, digo irónicamente, porque al final la perdimos y Francia se la ganó. ¿Por qué la perdimos? Al da argumentos para que no hubiera ocurrido eso. Y alguien me diría, ¿y para qué queríamos esa islucha? Esa islucha es un atolón, no muy largo. Un atolón que tiene una laguna de agua salada en medio, que tiene como recursos únicos unos panchos cocotales ahí sembrados, muchos cangrejos y la pesca marítima que no es mala. Pues al capitán Arnaud, recién casado con una muchacha de Orizaba, le dicen, usted va a ser comandante de una pequeña guarnición en la isla de la Pasión, o Clipper. Y va él con su mujer, construyen una casita, la muchacha lleva sus muebles, todo muy bonito. Y viene la revolución y se les olvida que está ahí el capitán Arnaud y ya no va ningún barco a llevarles nada. Terrible, imagínense usted. Bueno, dirían, pero hablo con mi abuelita con mi celular. No había celular. Bueno, por lo menos un telegrama. No había telegrama. No se usaría una lancha. Pues una lancha te hundes, hermano. Está a varios miles de kilómetros de la costa. Veían pasar algún barco norteamericano, hacían señales, nada. Un día pasa un barco, hacen señales, el capitán Arnaud se mete con la guarnición, que eran 8 hombres, en su lancha, para ver si alcanzan la señal. Y la señora que estaba viendo, la mujer, ve cómo las aguas del mar se tiñan de rojo y un poco por los tiburones. En México sometió eso, a mi juicio, erróneamente, a un arbitraje internacional con el rey de Italia, Vittorio Emanuele, que quería quedar bien con Francia, y el laudo fue cedérsela a Francia. Y México tuvo que reconocerlo. Aquí en México, un amigo nuestro, Manuel Arango, ha estado yendo a la isla de Pascua y él piensa que podía, al menos en parte, recuperarse. ¿Para qué sirve? Porque tiene nódulos de manganeso, porque tiene la posibilidad de pesca exclusiva. Entonces, yo pienso que los historiadores podríamos, con colegas franceses, reunirnos y ponderar los argumentos y, en todo caso, dada la amistad tradicional con Francia, llegar a un acuerdo de condominio, una cosa muy rara, pero qué bonito sería un condominio, en vez de que la isla sea parte de la Polinesie francés, sea un condominio franco-mexicano. Bueno, todo eso hizo García Luna. Yo de veras me quito el sombrero y yo quiero decirles que la publicación de estas 2 obras, pues gracias sobre todo al INEGI, que puso la mayor parte de los recursos, gracias a la universidad, que también logró hacer la digitalización de esto, gracias al Colegio Nacional, a los buenos oficios de Fausto Cerón, el administrador secretario de esta institución del Colegio Nacional, que yo creo que son 3 instituciones muy importantes de México. Figúrense nada más la UNAM, figúrense nada más el INEGI, y luego pues el Colegio Nacional, donde tenemos 3 premios Nobel. Yo creo que ha sido un acierto, lo creo, y por eso me alegra muchísimo poder decirles, aquí tienen esto, y habrá aquí 5 afortunados que se llevan su atlas y 5 afortunados que se llevan su diccionario. Muchas gracias por su atención. Pues esta es la brillante presentación de Miguel, y ahora le damos la palabra al doctor Eduardo Sojo Garza para que haga la presentación de los editores. Por favor. Muchísimas gracias, don Miguel, don Octavio, estimado Baltasar, amigas y amigos. Para todos los que trabajamos en INEGI, para la Junta de Gobierno aquí presente, ha sido un verdadero privilegio unir esfuerzos con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y con el Colegio Nacional
para llevar a cabo la revisión de estas obras. Estas dos obras que son unas joyas, son realmente una belleza. El único mérito que tenemos en el instituto es haber escuchado la iniciativa de don Miguel León Portilla de llevar a cabo este proyecto, y que la verdad no es mucho mérito. Escuchar la iniciativa de este sabio contemporáneo mexicano, yo me quito el sombrero y el INEGI se pone de pie ante usted. Pero también el día de hoy venimos a celebrar a un visionario, ingeniero, topógrafo y geógrafo excepcional, mexicano, que desde mediados del siglo XIX marcó los derroteros de la disciplina geográfica que debería seguir nuestro país. Celebramos a quien se considera el padre de la geografía de México, a don Antonio García Cubas. Pero como también lo mencioné en un inicio, también celebramos la visión de don Miguel León Portilla, admirado historiador mexicano que promovió con gran pasión una revisión facsimilar de estas obras magnas de García Cubas. Hace unos momentos, antes de entrar a esta presentación, don Miguel nos compartía que este era un sueño para él. Y qué bueno, don Miguel, que este sueño se hizo realidad, porque de verdad son obras que todos debemos admirar, que todos debemos conocer. El Atlas es una obra extraordinaria de un mexicano que decidió hacer la diferencia para su país. Y hacer la diferencia no es un asunto casual, no es un asunto de suerte, no es un asunto aleatorio. Los seres humanos decidimos hacer la diferencia y García Cubas decidió hacer la diferencia por el desarrollo de su país. De exactitud y empeño que nuestro ingeniero dedicó a estos sus primeros trabajos resultaron una excelente carta de presentación. Por ello, y como ya se mencionó, el entonces Ministerio de Fomento lo apoyó para materializar el Atlas. Su realización fue el resultado de la acumulación de experiencia de sus trabajos previos y de su incansable estudio. Fue su primer trabajo individual y lo realizó durante su tiempo libre entre 1856 y 1858, paralelamente a las responsabilidades que tenía en dicho ministerio. Pero no fue sencillo. Para hacer costeable su ambiciosa empresa, García Cubas recurrió al sistema de entregas por suscripción, como ya nos lo comentaba Baltasar. En la presentación del Atlas Geográfico, García Cubas explica las razones que lo impulsaron a la formación de su obra y deja en claro que la definición de las fronteras territoriales no era la única aportación que la ciencia geográfica podía ofrecer a la consolidación de un país. Al respecto declaró: el principal objeto con el que se ha formado el presente Atlas es el de dar a conocer este hermoso país, tan rico por sus productos naturales. La falta de cartas y de noticias geográficas ha sido uno de los obstáculos para la realización de grandes proyectos. Bien conocido el país, las empresas de colonización, las de caminos, las de minas que poseemos ricas y abundantes, las de agricultura y muchas otras, darán el resultado de la prosperidad a que deben aspirar los votos de todos los mexicanos. Aunque tales consideraciones pueden parecer evidentes, vistas desde la perspectiva del día de hoy, es notable la visión de Antonio García Cubas al reconocer que la información geográfica era indispensable para alcanzar un desarrollo pleno como nación. García Cubas fue innovador en muchos sentidos. Como geógrafo, estaba convencido de la importancia de realizar estudios interdisciplinarios específicamente en la vinculación de la información estadística
y la información geográfica. La labor que quedó plasmada en su atlas. Debo señalar que hoy en día albergar en una sola institución las responsabilidades estadísticas y geográficas se ha convertido en una ventaja competitiva del INEGI, en una ventaja competitiva de México y en la mejor práctica internacional en la materia. El Atlas se compone de varios apartados. Una Carta General de la República Mexicana formada para el estudio de la configuración y división del territorio, una Carta General de la República Mexicana formada en vista de los datos más recientes y exactos que se habían reunido con tal objeto, una sección compuesta por 29 cartas correspondientes a los diferentes estados y territorios de la República Mexicana, 2 cuadros históricos sobre la peregrinación de los aztecas, un suplemento sobre la parte geográfica, uno más con la cronología de los principales sucesos y gobernantes desde la época prehispánica hasta la elaboración del Atlas, un suplemento con información mineralógica y de fincas rústicas del país, y por último, un cuadro geográfico y estadístico de la República Mexicana. Como pueden ustedes darse cuenta, el proyecto impulsado por Antonio García Cubas dio como resultado una imagen integral de la geografía y estadística del territorio nacional. Para la realización de su obra, García Cubas utilizó los estudios de diferentes autores de renombre, como Alexander von Humboldt, Pedro García Conde y Francisco Díaz Covarrubias, por mencionar solo algunos. De igual manera, recopiló datos estadísticos de distintos repositorios gubernamentales. Y como ya dijo don Miguel, sin internet, sin apoyo secretarial, sin todos los elementos que tenemos el día de hoy. El Atlas no estuvo exento de cuestionamientos, como tampoco está exento de cuestionamientos la cartografía que hoy realiza el INEGI con las tecnologías más avanzadas. Sobre el particular, García Cubas resaltó muy acertadamente que las revisiones y correcciones se darían con el tiempo, pues él no había hecho sino poner la base para tal proceso. Queda claro que el Atlas de García Cubas tenía sus limitaciones, pero sus méritos no pueden negarse. Se debe señalar que entre sus mismos colegas hubo quienes estuvieron conscientes de ello y supieron ubicar esta obra en su contexto temporal, técnico e histórico. Hacia 1881, Manuel Orozco Iberra enfatizó que el mérito del autor del Atlas había sido la gran labor de recopilación y organización de planos existentes, empresa, dijo, que nunca antes se había intentado en nuestro país. Tenía razón, la geografía era y es una disciplina sintetizadora. Por ello, hoy en día, con el objeto de garantizar que cualquier representación del territorio sea homogénea y posibilite la interoperabilidad, se ha desarrollado un marco normativo geográfico básico para la integración de la infraestructura de datos espaciales de México, que se conoce como IDMEX. Estoy completamente seguro que hoy García Cubas se sentiría muy orgulloso de lo que se ha logrado en nuestro país con esta infraestructura de datos espaciales de México. Manuel Orozco Ibarra también señaló a propósito del Atlas de Antonio García Cubas: pedir la perfección antes de tiempo es quimera. Todas las naciones han empezado como nosotros en el camino de las ciencias, y es preciso advertir que los principios no son siempre defectuosos, que si no se comienza, nunca se llega al término. Sabias palabras, porque la historia del quehacer geográfico sigue avanzando, como lo ha hecho a lo largo de la historia. Hoy, en los albores del siglo XXI, necesitamos redoblar esfuerzos y dar un nuevo impulso a la generación de información geoespacial a fin de enfrentar con éxito los enormes desafíos que se nos presentan. El mundo se ha vuelto cada vez más interdependiente, los eventos suceden más rápidamente y cada vez más se requiere velocidad de respuesta. Hoy hablamos de la revolución de los datos, de imágenes de satélite cada vez más precisas, de cartografía participativa, de convergencia de datos, voz e imágenes,
de capacidades y velocidades de procesamiento que eran inimaginables en los tiempos de García Cubas. Amigas y amigos, como bien dice el geógrafo Peter Bond, todo existe en el espacio y en el tiempo. Es decir, todo tiene una geografía y una historia. A lo largo del tiempo, cada cultura y cada civilización ha buscado tomar decisiones con la mayor información geográfica posible, y en cada cultura el conocimiento geográfico ha sido un factor estrechamente vinculado con el desarrollo de la sociedad. México, desde su nacimiento como país independiente, ha tenido su propia trayectoria en cuanto al desarrollo de conocimiento geográfico vinculado a su pasado como colonia, a décadas de inestabilidad políticas tras alcanzar su independencia y a la pérdida de la mitad de su territorio, como ya nos lo mencionó don Miguel. Por ello resulta lógico que los científicos de las ciencias geográficas desarrollaran un alto sentido de la unidad y el fortalecimiento nacional, y que entendieran que para ello era indispensable un buen conocimiento del territorio del que se dispone para conservarlo. La obra de García Cubas, inmersa en esa corriente profundamente nacionalista, es una muestra notable de recopilación e integración del conocimiento geográfico y estadístico del siglo XIX. Una obra que mostró de manera adelantada las preocupaciones que hoy son ocupaciones del INEGI, fruto de una trayectoria iniciada hace 47 años con la creación de la Comisión de Estudios del Territorio Nacional y Población. En efecto, lo que motivó a García Cubas y otros notables científicos de su tiempo es lo que nos motiva ahora: brindar a la sociedad de manera oportuna información estadística y geográfica con la mayor calidad y oportunidad posible, pero hoy en día con un ingrediente adicional: la explosión en el uso de información geográfica. Un artículo que leí hace tiempo se quejaba del error que cometió Harvard y otras universidades de Estados Unidos de eliminar su departamento de geografía en los 40, y se quejaba porque el conocimiento espacial, la visualización, la cartografía contemporánea y las demás competencias de la educación geográfica nunca han sido tan relevantes o necesarias. En contraste con lo anterior, las Naciones Unidas están impulsando la creación de una Comisión de Geografía del mismo nivel de importancia que la Comisión de Estadística, por medio de un proyecto denominado Gestión de la Información Geoespacial Global, UNGGIM por sus siglas en inglés, proyecto en el que México participa como copresidente. El vicepresidente Rolando Campos es copresidente de esta organización, junto con Estados Unidos y con China. De ese tamaño es la importancia que hoy en día se le está dando a la comunidad internacional, a la información geoespacial. Por eso mencioné al principio que García Cubas fue un verdadero visionario. García Cubas entendió mucho antes que otros de su tiempo la importancia del pensamiento geoespacial. Nosotros, como institución, nos reconocemos como sus herederos. Continuadores de una de las preocupaciones de la cual Antonio García Cubas fue un gran impulsor. Esta presentación es una muestra del reconocimiento que el INEGI, tanto en su versión estadística como en la geográfica, brinda a este destacado científico, considerado por muchos el padre de la geografía de México e impulsor también de la Dirección General de Estadística en 1882. Para finalizar, no puedo omitir nuestro agradecimiento al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y al Colegio Nacional, nuestros socios en este proyecto, así como a mis colegas del instituto y a nuestro editor Miguel Ángel Porrúa, en haber llevado a cabo en tiempo y en forma la delicada reimpresión de esta magnífica obra facsimilar de nuestro homenajeado esta tarde, Antonio García Cubas. Muchas gracias también a don Miguel León Portilla por embarcarnos en este camino. Muy buenas noches. Quiero sumarme a la felicitación que expresó el doctor Sojo al impresor editor Miguel Ángel Porrúa
por esta magnífica reproducción, también a los expertos, bien sea del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y también quienes tienen a su cargo las labores editoriales y el INEGI por su trabajo en relación con el diccionario. Muchas gracias. Bueno, no va a quedar más remedio que cambiar ligeramente el orden de los eventos, porque yo tenía que primero presentar la rifa de ejemplares, que va a implicar que nos vamos a desorganizar, y después las palabras de agradecimiento. Y creo que ya estamos en el momento de los agradecimientos, y yo personalmente quiero agradecer primero que nada las magníficas intervenciones de nuestros invitados desde el momento en el que el maestro Baltasar Brito Guadarrama hizo la magnífica presentación de la obra, que digna presentación para una obra de este calibre. Le agradezco muchísimo esa presentación. Le agradezco, por supuesto, a mi admiradísimo amigo Miguel León Portilla por sus siempre brillantes palabras, que pone en perspectiva a un gran mexicano como Antonio García Cubas, que es un orgullo del México del siglo XIX. Esta magnífica obra tan valiosa que presentamos aquí, como siempre, mi admiración por Miguel no tiene límites, y por supuesto al doctor Eduardo Sojo, que representa para el siglo XXI al INEGI, que es la forma moderna de representar el símbolo que un solo hombre, Antonio García Cubas, pudo hacer en su momento con un esfuerzo personal, pero el INEGI ahora es una de las grandes instituciones de este país y está dedicado a hacer cosas que nos permiten tener verdaderas joyas, porque es una joya, la República Mexicana y en cierto sentido también el diccionario. Y entonces, pues, los agradecimientos tienen que ser agradecimientos desbordados a nuestros presentadores de esta noche, que honraron a un gran